vamos a empezar en esta lección con la primera técnica de grabado directo básico que vamos a ver. Se trata del graneteado. ¿Y qué es el graneteado? El graneteado es una técnica donde vamos a grabar el diseño del metal con una serie de granetes que se llaman, que no dejan de ser como una especie de punzones, ¿vale? Son unas herramientas, como ves, de acero templado, acero duro, que están en un extremo afiladas para que se clave en la superficie metálica y además están pulidas las caras para que ese golpe, cuando golpeemos el metal con esta punta de estas herramientas, se quede la marca clavada y además brillante. Estas son herramientas que normalmente se tiene que hacer uno mismo porque esta técnica no es muy conocida, pero la verdad es que da mucho juego. Ahora mismo te voy a explicar un poquito cómo te puedes hacer tú tus propios granetes. Es algo muy sencillo, muy fácil, siempre que tengas cuidado de no destemplar la pieza de acero para que no tengas que volver a templarla, que ahí ya sí que nos metemos en un terreno un poco más complicado, pero ya digo que no hace falta. Si tienes un poquito de cuidado, no se va a destemplar el acero. Y como ves, son herramientas que básicamente, como te digo, son una punta afilada para que se clave en la superficie metálica que estemos trabajando, y que la diferencia entre todas ellas es el tamaño de la punta y la forma de la punta. Por ejemplo, nos quedamos con estas dos para que puedas verlo. Las dos tienen la punta como si fuera piramidal, como una pirámide de 4 lados. La única diferencia es que esta, como ves, es más grande y esta es más pequeña, y también puede cambiar el ángulo de la punta. Pero después también tenemos algunas otras opciones. Esta también es de 4 lados, es como esta, pero todavía la punta más pequeña. Sin embargo, esta de aquí es como una pirámide también, pero de 3 lados. ¿Y por qué hay de distintos lados? También puede ser redondo el granete, ¿eh? Simplemente como un punzón normal y corriente, todo redondo, sin caras planas. Esto es interesante porque dependiendo de la forma y del número de caras, o si es redondo, etcétera, va a hacer un juego de luces u otro. Esto ahora lo vamos a ver más claramente. Pero te quiero comentar primero cómo te puedes hacer tú tus propios granetes. Para hacértelos, como digo, debe ser un acero templado, un acero duro. Si por ejemplo utilizas un clavo, como este que tengo yo aquí, los clavos normalmente, aunque pueden tener cierto tratamiento térmico, cierta dureza, no suelen tener un temple tan duro como para que nos sirva para esta técnica. Si lo vas a emplear para grabar metales muy blandos, como por ejemplo plata, cobre, puede que te sirva. De todas formas, se te va a desgastar antes la punta, así que conviene que sea un acero bien duro con el que hagamos el granete. ¿Y cuál es una opción bastante económica y muy fácil? Pues las limas. Estas limas, que son unas limas de aguja, que se llaman unas limas de precisión, no son difíciles de encontrar. La verdad es que se encuentran en muchos sitios, en las tiendas de bricolaje normalmente suelen tener, y además también las suelen vender en packs como este, en kits, que son bastante económicos. Los hay de todos los precios, lógicamente. También hay limas profesionales, como por ejemplo estas, que sí que son bastante más caras, porque bueno, son profesionales, se usan para joyería, etcétera, pero para hacer esto no hace falta que tengamos unas de muy buena calidad. De hecho, lo que nos interesa es el acero endurecido, así que si conseguimos unas limas de un acero bien duro y que sean muy económicas, pues mejor, eso que nos llevamos. Y para hacer el granete simplemente tendríamos que, por ejemplo, con este par de limas, que es la lima redonda y la lima cuadrada, de sección cuadrada, pues simplemente con una piedra de esmeril, por ejemplo, si lo queremos hacer a máquina, con mucho cuidado de que no se caliente, porque si lo hacemos a máquina va a tender a calentarse muy rápido, así que si le damos la forma a la punta a máquina, le daremos un poquito a la piedra de esmeril, y en cuanto le demos un poquito, en un vasito de agua que tengamos cerca, mojamos la punta para que se enfríe y seguimos otro poquito y volvemos a mojar, así hasta que consigamos dar la forma definitiva que queramos. Todo esto es para que no pierda el temple, el acero, y no pierda la dureza. Pero también lo podemos hacer a mano, como simplemente es modificar un poquito la punta de la varilla de acero, pues con unas piedras normales de afilar. También lo podemos hacer. Esta, por ejemplo, es una piedra de diamante y esta es una piedra de cerámica. La de diamante es más agresiva, por lo tanto nos podría servir para dar la forma
básica de la herramienta, por ejemplo las 4 caras de la pirámide de la punta que hemos visto, y después con una piedra más fina o también con papel de lija, cada vez en granos más finos, pues sacarle brillo a esas caras que le hagamos al granete. Y de esa manera nos podremos hacer, ya digo, nuestras herramientas para trabajar con esta técnica de grabado. Y por supuesto, si lo hacemos con una lima de este tipo, pues le podríamos quitar el mango y ya está. Se nos quedaría la herramienta pues parecida a las que tengo yo. También podemos cortarlo para que nos sea más cómodo. Eso sí, si queremos cortarlo, lo suyo será cortarlo con un disco de radial, o un disco de radial pero pequeñito, de estos que se usan en Dremel, porque este acero es tan duro que si lo queremos cortar con una sierra, por ejemplo, no vamos a poder, ¿vale? Otra opción es ponerlo en el tornillo de banco y darle con un martillo para partirlo. El acero es tan duro que se va a partir. Eso sí, con cuidado de que no nos salte a nosotros y nos haga daño, o que se nos pueda partir por una zona que no queremos. Y luego tendríamos otro tipo de punzón que realmente no es un punzón, es un perlero, que se suele llamar en joyería. Se utiliza mucho para las joyas, para engastes. Sin embargo, en esta ocasión no lo vamos a utilizar como se suele usar en joyería, ya digo. Lo vamos a utilizar como un punzón. Básicamente es también una pieza de acero, pero la punta, no sé si se podrá apreciar, está como rematada plana y el extremo está como horadado, como cóncavo. Esto es más complicado de hacer, se puede hacer, de hecho este también me lo hice yo con una fresa redonda para Dremel, le di con cuidado en la parte esta de aquí para hacer la parte es así hundida, ¿no? Como una semiesfera. Esto también lo usaremos para hacer algún efecto que ahora veremos, y aparte de los punzones también necesitaremos un pequeño martillo y una superficie bien sólida, bien dura, como este tas de acero. Si no tienes un tas de acero, pues puedes usar una placa de acero. Hay tornillos de banco que también tienen detrás de lo que es la prensa, la parte que se abre y se cierra, una zona plana precisamente para este tipo de trabajos. En fin, una superficie que con que sea de acero o de hierro, una superficie dura, sólida, es suficiente. Y esta técnica es tan sencilla como ir golpeando la superficie de metal con el martillo. Eso sí, tenemos que poner la pieza de metal sobre la superficie dura, sólida, como esta pieza de acero, y el punzón apoyarlo en la superficie. Lo podemos dejar al aire cuando vamos a picar todo el fondo para ganar agilidad, pero por norma general lo vamos a apoyar porque así ganaremos precisión y se nos irá menos. Y daremos un golpe seco. Ahí. Y este es el efecto que conseguimos. No sé si se podrá apreciar el brillo, realmente con la cámara va a ser difícil, pero bueno, espero que se pueda apreciar. Y básicamente así vamos a poder hacer todo un diseño. Nos puede servir para grabar letras, por ejemplo, o adornos. Espero que se esté notando el brillo tan bonito. Realmente parece que incluso tenga pedrería engastada, pero no, es solamente el metal. Y ya ves qué sencillo es de hacer, qué rápido, qué cómodo. Y realmente le puede dar un toque distintivo muy bonito a nuestros diseños. Esta técnica es muy interesante también para sombrear, por ejemplo, fondos, o para dar una textura a un fondo. Para ello es tan sencillo como ir picando toda la superficie. Cuando la hagamos para fondos, yo te recomiendo que vayas girando, conforme le vas golpeando, que vayas girando así, para que los brillos se repartan uniformemente y no solamente brille cuando se mueva la pieza metálica en una dirección, sino que tenga brillos por toda la superficie independientemente de cómo la movamos. Por ejemplo, esta zona de aquí la he estado graneteando sin girar el punzón, y ahora voy a hacer otra zona pequeñita aquí al lado girándolo para ver el efecto. A ver si se puede apreciar. Esta zona no he girado el punzón y ves que el brillo siempre lo tiene en la misma dirección cuando giramos la pieza metálica en este sentido. Sin embargo, este de aquí es capaz de hacer más brillos en más direcciones. Por ejemplo, en este ángulo yo creo que se nota mejor, ¿verdad? Y si quisiéramos sombrear, pues simplemente tendríamos que ir separando
la distancia entre los puntos. Y ahora lo voy a aplicar en el marcapáginas. Por eso no lo barnicé, porque me interesa barnizarlo después, cuando ya esté todos estos detalles también terminados, para que ese brillo que conseguimos con el graneteado y que queda tan bonito, esos reflejos, pues lo proteja el barniz y no pierda ese brillo pulido al contacto con el óxido, la suciedad, etc. Yo solamente voy a hacer un pequeño ejemplo en algunas zonas concretas para enriquecer un poquito más el diseño y aplicar esa técnica. Y ahora con el granete perlero, que te comenté que tenía la punta como horadada en semiesfera hacia adentro, voy a utilizarlo para marcar estas pequeñas esferitas que tiene nuestro diseño. Creo que lo voy a utilizar también aquí, en la parte central de estas hojas. Bueno, pues yo creo que como ejemplo, ¿verdad?, es suficiente. Simplemente es eso, añadir pequeños detallitos que pueden hacer una diferencia. En este caso, pues bueno, ha sido una improvisación, ha sido simplemente un ejemplo, pero que ya ves con esta técnica de graneteado qué efectos más bonitos, qué juego de luces podemos hacer, que tiene un brillo realmente como si, ya digo, como si tuviera pequeños engastes de pequeños cristalitos, pero para nada, es simplemente el brillo del metal. Una técnica más de grabado, la primera que hemos visto en las técnicas de grabado directo. Espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente, terminando ya por fin nuestro marcapáginas.